el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. ¿Cuántos queremos ser llenos de eso? De verdad, que se escuchan muy pocos amén. ¿Cuántos queremos ser llenos del Señor? Todos, ¿no? Esa es la razón por la cual nosotros nos congregamos, porque cada día queremos ser más llenos de Él. A pesar de que cada día estamos creciendo, no podemos nosotros conformarnos, porque la medida y la estatura y la plenitud a la cual debemos llegar está más arriba de la que hoy tenemos. Porque ¿cuál es esa medida? Cristo. Y siempre Cristo va a estar más allá de nosotros. Así que siempre tiene que haber en nuestros corazones un deseo profundo y sincero de crecer, de avanzar, de madurar. A veces nosotros llegamos a cierta estatura espiritual y pensamos que de ahí para arriba no hay nada más. Pensamos que ya estamos un poco más encima que otros y eso nos lleva a conformarnos de cierta manera. Pero gracias a Dios que por medio de su palabra Él nos recuerda que siempre necesitaremos de Él. Porque nosotros somos débiles, somos frágiles y el único que puede hacer una obra perfecta es Él en nosotros. Así que vamos a continuar pidiéndole a Dios su dirección, su sabiduría para seguir meditando, hermanos, en ese tema que iniciamos el domingo pasado. Hoy estaremos viendo la segunda parte. Yo les dije que íbamos a meditar este tema en 3 partes, Hebreos 12:15. Próximo domingo ya estaremos viendo una historia que Jesús mismo nos relata, en la cual nosotros vamos a aprender los beneficios, escuche, los beneficios de nosotros poder desechar la amargura. Hay ciertos temas que uno quisiera sacarle más beneficios, más provecho, pero
Dios nos ayudará para que en esa enseñanza que tendremos el próximo domingo podamos nosotros crecer, madurar, al haber desechado de nuestros corazones cualquier brote de raíz de amargura. Así que vamos a volver a leer Hebreos 12:15 y después de la lectura vamos a tener una oración pidiendo a Dios su guía y su dirección. Dice la palabra de Dios: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vamos a orar para que sea Dios dirigiéndonos. Oremos. Padre, en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, amado Rey, para que seas tú, Señor, el que nos hable a través de tu palabra, amado Dios. Para que seas tú, Señor, quien nos guíes, que nos instruyas, quien nos corrija, Señor. Padre, sabemos que aún en nuestras vidas, Señor, hay muchas cosas, Padre, en las cuales tenemos que desechar, Dios. Una de ellas, Señor, es despojarnos, Señor, quitarnos aquellas cosas, Señor, aquellas amarguras, Padre, que aún como hijos tuyos seguimos teniendo, Padre. Ayúdanos, Padre, para que podamos vivir verdaderamente el gozo de tu salvación, Dios. Para que sepamos, Señor, y entendamos cómo verdaderamente debemos de conducirnos en la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Padre, como lo cantábamos al inicio, Señor, abre nuestros ojos, pero no tanto nuestros ojos físicos, Señor, sino los ojos del entendimiento, Señor. Para que viendo veamos verdaderamente, para que oyendo podamos escuchar tu palabra, Señor, que es perfecta, que es pura y que es santa, Señor, y que es útil, Señor, para enseñar, para redarguir, para animar, para corregir, para castigar, Dios. Padre, síguenos instruyendo, síguenos hablando, Señor, y haz de cada uno de nosotros, Señor, hombres sensibles a tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, vivir lo que tú nos enseñas, Dios. Que no seamos vanagloriosos, Señor, y que no nos jactemos, Señor, de tu palabra, sino por el contrario, deseemos, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, Señor. Y esa solamente la podemos encontrar a través de tu palabra, Dios. Honra, gloria y alabanza sean por siempre a tu nombre. Por medio de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te hemos orado y te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. No sé cuántos recuerdan lo último que estuvimos meditando, pero estuvimos viendo, hermanos, cómo la palabra de Dios define la amargura. Y no la define como simplemente un sentimiento, una emoción que nosotros a veces tratamos de manejar y decir, no, eso se me pasa. O como los psicólogos dicen, cuente hasta 10. No, la palabra describe la amargura dentro del mismo contexto de otros pecados, como son la ira, el rencor, el enojo, las mentiras y las blasfemias. Así que no podemos ver la amargura simplemente como algo pasajero. Debemos llamarle como es, para que nosotros podamos entender las consecuencias de permitir que brote alguna raíz de amargura en nuestros corazones. Uno de los peligros de las raíces de amargura es que se van a manifestar por medio de las cosas que decimos o hacemos. Escuchen, la raíz de amargura no se queda en casa. Ella no se queda, yo la dejo allá guardada como las materitas que utilizamos o que tenemos y la dejamos y le vamos echando agüita, pero ella queda en casa.
No, la raíz de amargura va con nosotros a donde nos encontremos, porque las raíces de amargura penetran en el corazón de nosotros. Así que eso se hará manifiesto por medio de lo que decimos o de lo que hacemos, incluso de lo que nosotros pensamos. Y eso lo vamos a ver por medio de algunos pasajes de las Escrituras. Vamos al primero de esta mañana, que se encuentra en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 11 al 21. Y creo que usted recordará, cuando estuvimos meditando todo este libro, lo que la palabra de Dios nos enseñaba de lo que le sucedió a esta familia, la familia de Elimelech, la familia de Noemí y sus hijos, quienes terminaron muriendo fuera de la tierra de Israel, fuera de Belén, que era la casa del pan. Dice en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 11 al 21, y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Recuerdan la historia? ¿Recuerdan todo el contexto? Para los que no lo recuerdan, es sencillo. Hubo hambre en Belén, un hambre que había sido profetizada. Y este hombre, Elimelech, siendo un hombre responsable, pensando en su familia, pensando como cualquiera de nosotros lo haría, en el bienestar secular de su familia, en poder proveer para las necesidades de su familia, decide tomar una decisión. Pero decide irse a una tierra en la cual Dios les había prohibido entrar. Se fue a los campos de Moab, tierra pagana, tierra idólatra, tierra que hizo la guerra contra el pueblo de Dios. Y en esa tierra mueren Elimelech. Sus dos hijos se casan, pero sus dos hijos también mueren en esa tierra. Así que quedaron tres viudas. Tres viudas. Eso es lo que está diciendo esta mujer. Yo me fui llena, porque se fue con su esposo, se fue con sus dos hijos, en esa edad en la que nosotros decimos están en plena madurez, listos para formar un hogar, y allá mueren los tres. Y quedan tres mujeres desprotegidas, que para la época, hermanos, no era lo mismo que hoy en día. No habían fundaciones de protección a la mujer. Era lo que Dios había ordenado que se hiciera con las viudas, pero muchas veces las viudas habían sido desatendidas. Dios siempre manifestó su amor y su cuidado paternal sobre el pobre, sobre el huérfano, sobre el extranjero y sobre la viuda. Pero estas mujeres tuvieron que regresar porque en esa tierra ya no había nada que las detuviera.
y deciden regresar nuevamente a Belén porque escuchan que nuevamente en Belén hay comida. El hambre que había, las necesidades que habían ahora han terminado. Ahora todo ha vuelto, la mano de Dios nuevamente se ha vuelto a manifestar en Belén. Y entonces al escuchar ellas que Dios había nuevamente visitado, a veces nosotros perdemos de vista esto, hermanos, que la prosperidad de un país, económica, las bendiciones que reciben es porque Dios decide visitarlas. Muchas veces Dios decide alejarse de lugares, alejarse de países por la corrupción, por el pecado, por la inmoralidad, por la maldad, por la idolatría que hay en ciertos lugares. Y eso usted lo puede leer en todo el Antiguo Testamento. Pero esta mujer, junto con sus dos nueras, decide volver. Y las dos se van detrás de ella y ella racionalmente les dice, bueno, y ustedes ya no tienen nada que ver conmigo. Yo ya no tengo ningunos hijos con los cuales ustedes se puedan casar según la ley, porque la ley era que si el marido de una mujer muriera sin dar hijos, ¿quién tenía que casarse? La siguiente, ¿ya? Pero en este caso, le está diciendo Noemí, yo ya no tengo hijos, para que ustedes ahora tengan un hogar y puedan dar descendencia a los hijos que han muerto, a sus esposos. Pero resulta que una de ellas decide volver. Noemí viene acompañada de Ruth, porque Orfa sí pensó y dijo, no, yo tan joven, me voy a quedar viuda, tengo derecho a casarme, voy a rehacer mi vida. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 5. Quiero que las viudas jóvenes se casen. Escuche, las viudas, no las divorciadas, son las viudas. Las viudas jóvenes se casen, críen hijos, que gobiernen bien su casa. Esta mujer entendía que ella tenía el derecho de hacerlo y decide volver. Pero Ruth insiste en volver con Noemí. Pero Noemí traía algo de la tierra de Moab. ¿Qué traía ella? Traía amargura de corazón. Ella se fue llena. Y ella dijo que había vuelto vacía. Realmente no había vuelto tan vacía. Ella se había regresado cargando una raíz de amargura en su corazón. ¿Por qué sufrieron lo que sufrieron esta familia? Si usted recuerda el contexto de Hebreos 12:15, el contexto es la disciplina del Señor. Ese es el contexto. No podemos perder de vista lo que nos ha venido enseñando Hebreos 12. Fue la mano de Dios disciplinando a esta familia que actuaron con rebeldía, porque Dios les había dicho que no salieran de la tierra de Belén y que no se fueran a una tierra pagana. Eso es rebeldía. Podemos nosotros justificarlo de muchas formas y decir, bueno, ¿y entonces qué prefiere? ¿Que nos quedemos muriendo de hambre? No, yo no estoy justificando nada porque la Biblia no justifica ningún pecado. Se cometió un pecado. Se actuó con desobediencia, se actuó con rebeldía, porque Dios ya les había dado orden, no entren en tierra de Moab, no den a sus hijos en matrimonio ni a sus hijas en matrimonio. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Dieron a sus hijos en matrimonio con mujeres moabitas. Y Dios tuvo que actuar sobre esta familia. Y es por eso que, si usted recuerda, en Hebreos 12, en el versículo 5, la palabra de Dios nos dice, léalo por favor, Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Y cómo termina? ¿Qué recibió la familia de Elimelech? No solo disciplina, fue un azote. Fue un azote. Quedar 3 mujeres viudas, desamparadas, sin nadie que pudiera ahora protegerlas, sin nadie que pudiera velar por ellas, ni siquiera un hijo joven en el cual depositar su esperanza y decir, bueno, este muchacho dentro de unos años va a crecer y se va a hacer cargo de nosotros. No. Tienen que volver a la tierra de Belén, como decimos nosotros, si me perdonan la frase,
con una mano delante y la otra detrás. Así tuvieron que volver nuevamente a la tierra de Belén. Por la misericordia y la providencia de Dios, allá tenían una tierra. Allá tenían una tierra. Fue la providencia de Dios. Porque Dios había dejado leyes para que las tierras no fuesen ocupadas por otros, a menos que se concedieran o se cedieran y que a los 7 años se restituyeran al dueño original. Así usted las comprara. Por eso muchos no querían hacer negocios con tierras así, porque sabían que si en 7 años no les sacaban ganancia a esa tierra, tenían que devolverla. Pero lo que queremos ver, hermanos, es lo que estaba sintiendo Noemí. Dios dice que no menosprecien la disciplina del Señor, que no desmayen. ¿Y cómo está regresando Noemí? Amargada. Amargada. Ella regresa, hermanos, sin ánimo, sin fuerzas, sin motivación. Así regresó. Hermano, muchas veces nosotros nos vamos a sentir así cuando la disciplina del Señor viene sobre nosotros. La amargura estará allí esperando a ser abonada para que empiece a crecer raíces en nuestros corazones. Y lo experimentó Noemí. Pero Noemí había olvidado algo que Dios también había dicho en Hebreos 12, en el versículo 11. Miren lo que dice el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Hermanos, en Noemí tenemos la evidencia de que lo que Dios dice es verdad. Ahí tenemos la evidencia. A veces uno dice, no, a mí sí me gusta que me disciplinen. Hermano, la palabra dice, ninguna disciplina es causa de gozo al presente. A nadie le gusta que lo disciplinen. A nuestros hijos no les gusta. ¿O sí? O usted tiene un hijo probeta, como dicen, ¿no? Que, papá, pero no me has disciplinado esta semana, por favor. Disciplíname, papá. No, no hay ningún hijo. Y cuando lo estamos disciplinando, no hay ningún hijo que dice, ay, papá, cuánto me amas, yo esperaba esta disciplina. Yo sé que tú me amas porque... No. Y en Noemí lo experimentó. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Noemí no tenía gozo. Noemí no regresó gozosa diciendo, bueno, gracias Dios mío, porque a través de todo esto he aprendido que eres soberano, que tu palabra es verdad, que tú no mientes, porque no eres hijo de hombre para que te arrepientas. No, Noemí no regresó así. Incluso cuando las personas le dicen, Noemí, que es mujer agraciada. Ese es el significado de Noemí, mujer agraciada. Dice, pero ¿y por qué me llama mujer agraciada? ¿Qué tengo yo de gracioso ahora? ¿Qué tengo yo ahora de llamativo? Llámenme Mara, porque estoy amargada. Tenía amargura en su corazón. Ella experimentó que cuando Dios disciplina a sus hijos, al presente no hay causa de gozo. Pero después, y ese es el bendito problema de nosotros, somos demasiado impacientes. Supremamente impacientes. No tenemos, hermanos, la cosmovisión de poder mirar hacia el futuro y entender que Dios hará algo. Nos quedamos en el presente. Nos quedamos en el dolor que estamos sintiendo. Miramos la situación del presente. No estamos viendo los propósitos de Dios. A ella se le olvidó que detrás de todo lo que sucede a los hijos de Dios viene algo. Viene algo. ¿Saben qué fue lo que le llegó a Noemí después? Ser abuela. Y es curioso porque cuando nace el niño, que es del matrimonio de Booz y Ruth, quien redimió a Ruth, la gente no dice, le ha nacido un hijo a Ruth, le ha nacido hijo a Noemí. Escuchen, le ha nacido hijo a Noemí. ¿Saben quién llegó a ser ese muchacho? Ese muchacho se llamó Obed. Y ese muchacho fue el tatarabuelo de David. ¿Saben quién fue David? Uno de los antepasados de nuestro Señor Jesús. Noemí
vino a ser parte de la familia directa de la descendencia de Jesús. Al presente no es causa de gozo, pero después da fruto apacible. Hermanos, a veces nosotros no entendemos cómo actúa Dios. Y hay un himno que nosotros cantamos que lo cantamos con tanta motivación que yo no sé si realmente la motivación viene de lo bonito que suena o de la doctrina que hay en ese himno. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras ¿qué? Que no podemos entender. Noemí no podía entender que ella se fuera con un esposo, con 2 hijos y que regresara ahora viuda. Es que si no regresaba viuda y si no regresaba su nuera viuda, no se casaba con Booz y no iba a pertenecer a la familia directa de Jesús. No iba a pertenecer. Tuvo Dios que hacer todo para que ahora esta mujer se convirtiera en una antepasada directa de la familia del Mesías. ¿Saben qué era lo que estaba experimentando Noemí cuando estaba sufriendo todo esto? Autocompasión. Lo que nosotros llamamos lástima por uno mismo. Y hermanos, la autocompasión da como resultado amargura en el corazón. Cuando yo comienzo a autocompadecerme por lo que me está sucediendo, hermanos, indudablemente comenzarán a brotar raíces de amargura. Yo no sé si usted ha escuchado estas frases: esto solo me pasa a mí. Esta otra: ¿por qué a mí, Señor? Esta otra: yo debo de estar rezado para que estas cosas me pasen a mí. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido de esa manera? Que vemos a tantas personas que pareciera que están disfrutando más de la vida que nosotros, que todo les estuviera yendo mejor que a nosotros, que parece que ellos sí tuvieran un buen futuro, no nosotros, y nosotros comenzamos a autocompadecernos, a sentir lástima de nuestra condición actual. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado lo mismo que Noemí? Cuando el Señor nos ha estado corrigiendo, cuando nosotros hemos experimentado a recoger la cosecha que dice Gálatas 6:9. A veces se nos olvida que Dios dejó la tierra establecida sobre principios, sobre leyes inquebrantables. Y Él dejó una ley que se llama la siembra y la cosecha. ¿Ustedes recuerdan a Jacob? ¿Saben qué hizo Jacob para recibir la bendición de Isaac? ¿Qué hizo? Engañó. ¿Qué hicieron luego con Jacob? Fue engañado, ¿cuántas veces? 3 veces. 2 veces por su suegro para entregarle a la mujer que él quería. Y la otra, ¿saben por quién? Por sus propios hijos. Por sus propios hijos. Dios visita la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación. La ley de la siembra y la cosecha. Jacob sembró y recogió. Ahora Noemí está recogiendo. Desobediencia, rebeldía sembró. Ahora está recogiendo consecuencias. Por la obra misericordiosa de Dios, Dios le concedió ser restituida. Porque ese es nuestro Dios. Un Dios de segundas oportunidades. Un Dios que a pesar de que le fallamos, vuelve a tener misericordia de nosotros cuando nos arrepentimos de corazón. Noemí experimentó amargura de corazón porque estaba sufriendo las consecuencias de su desobediencia. Siguiendo con el mismo pensamiento, hermanos, podemos ver que las malas decisiones, escuche, las malas decisiones no necesariamente nuestras, sino que las malas decisiones de nuestros familiares, y cuando digo familiares, involucro a todo lo que tiene que ver con familia, que puede ser directamente el esposo o la esposa, pueden ser los hijos o pueden ser familiares cercanos a nosotros.
las malas decisiones de otras personas cercanas a nosotros nos pueden llevar a experimentar también la amargura. No necesariamente porque nosotros hayamos tomado malas decisiones, sino porque nosotros estamos viendo cómo otros están deshonrando a Dios. Y nosotros no sabemos que tarde o temprano ellos estarán recogiendo las consecuencias de haberse rebelado contra Dios. Porque la palabra dice, ¿quién se rebeló contra Dios y le fue bien en la vida? Bueno, hay personas que lo intentan. A veces nosotros lo intentamos. Dios nos deja mandamientos, nosotros nos rebelamos, pero luego vamos y oramos, Señor, bendice mi matrimonio. Señor, bendice a mis hijos. Bendice mi hogar, bendice mi familia, bendice mi estudio, bendice mi negocio. Pero en rebeldía. ¿Quién se rebeló contra Dios y le fue bien en la vida? Y nosotros sabemos que cuando familiares cercanos a nosotros toman malas decisiones, ellos sufrirán consecuencias. Incluso muchas veces nosotros terminaremos también siendo afectados por las malas decisiones de ellos. Y eso nos puede llevar a nosotros a sentir amargura. En Génesis capítulo 26 tenemos una historia siguiendo con la idea de Jacob, de Isaac. Ahora nos vamos a encontrar con Jacob y Esaú. Génesis 26, 34 al 35, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. En sus Biblias, cualquiera que sea, va a encontrar las mismas ideas, pero quería leerlo en esta versión porque tiene unas palabras un poquito más profundas. Dice, Esaú tenía 40 años de edad cuando se casó con Judith, hija de Beeri, el hitita. También se casó con Besemat, hija de un hitita llamado Elom. Estas dos mujeres le causaron mucha amargura a Isaac y a Rebeca. ¿Quiénes son Isaac y Rebeca? Pues los padres de Jacob y Esaú. ¿Por qué le causaron amargura? Porque los heteos, sino que el gentilicio son hititas, pero los heteos eran idólatras. Ellos adoraban a dioses falsos. Y si hay algo que Dios siempre ha procurado que sus hijos eviten es la idolatría de cualquier manifestación. Hoy en día, en este mes, tenemos manifestaciones de idolatría por donde usted lo quiera ver. Que nosotros a veces queremos verlo de otra manera, cada uno en su conciencia y en su corazón. Pero este mes es uno de los meses más idólatras. Se idolatra al hombre. Porque este mes no se piensa en Dios, se piensa en el hombre. Se piensa en agradar al hombre. El hombre siente que este mes es donde debe darse lujos, donde deben darse regalos. Nos volvemos antropocéntricos, egocéntricos, ególatras en este mes. Se apela a la codicia, a la avaricia, a la envidia, al orgullo, a la vanidad. Es el mes más idólatra que nosotros podamos tener. Paradójicamente, las personas piensan que no, que es un mes dedicado a Dios. Y no es a Dios. Dios no se encuentra por ninguna parte. Dios sabía que este pueblo era idólatra, que este pueblo practicaba la idolatría de muchas manifestaciones. Y por eso estas dos mujeres que se casaron con un hombre, algo que también Dios había prohibido, pero que por ciertos momentos lo permitió, sabía que iban a hacerle daño a su familia. Y por eso les causó amargura a Isaac y a Jacob. ¿Cuántas veces nosotros los padres tenemos que sufrir las malas decisiones de nuestros hijos? Que sabiendo lo que dice Dios, actúan con rebeldía, actúan con soberbia. Y terminamos nosotros sufriendo consecuencias. Esta pareja lo experimentó. Hubo amargura en su corazón por la mala decisión de un hijo. Pero nosotros como padres debemos estar seguros, hermanos, que los hemos criado en la disciplina y amonestación del Señor, como dice Efesios 6:4. Que debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. De ahí en adelante, lo que ellos hagan
será responsabilidad de ellos ante Dios. No debemos amargarnos. No debemos permitir que la amargura llene nuestros corazones si nosotros estamos seguros que hemos sido obedientes a Dios. Ahora, si en nosotros hay dudas de no haber hecho lo que Dios nos enseña, entonces sí tenemos razones para amargarnos. Tenemos razones para frustrarnos. Tenemos razones para autocompadecernos. Pero si nosotros hemos hecho lo que Dios dice, no debemos pensar de esa manera, hermanos. Porque Ezequiel 18:20 dice, el Padre no llevará los pecados del Hijo, ni el Hijo los pecados del Padre. El alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. Esa sufrirá las consecuencias. Pero yo sé, hermanos, y aunque la palabra de Dios dice que no debemos amargarnos por las malas decisiones de nuestros hijos, yo tengo que aceptar que yo lo he experimentado. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero yo tengo que aceptar que muchas veces lo he experimentado por las malas decisiones de mi hijo. Porque como padres sentimos, somos sensibles, sabiendo que más adelante ellos tendrán que recoger consecuencias por su desobediencia. Y en nosotros muchas veces comienzan a brotar esas raíces de amargura. Pero es donde debemos recordar lo que dice la palabra de Dios. Y aunque nos sentimos mal, yo no creo que ningún padre se sienta bien viendo a sus hijos tomar malas decisiones. Y aunque lloramos, porque brotan lágrimas de nuestros ojos al ver la rebeldía de nuestros hijos. Y aunque en ocasiones nos autocondenamos, nos autoflagelamos, nos cuestionamos y comenzamos a revisar, ¿qué he hecho mal en mi vida? ¿En qué estoy fallando como padre? ¿En qué he fallado como madre? Y es eso precisamente lo que nos lleva a sentir amargura. Pero es precisamente eso lo que Dios quiere que nosotros evitemos en nuestros corazones. Es precisamente eso lo que Dios no quiere que llegue a nuestros corazones, porque Él sabe que cuando nosotros comenzamos a experimentar amargura, escuche, hermanos, casi siempre, y digo casi siempre porque puede que me equivoque, casi siempre la amargura saldrá por nuestros labios. En Job, capítulo 7, versículo 11, y cuando usted lee Job, usted se va a dar cuenta que no fue una sola vez que Job habló con amargura, fueron muchas veces. Esta es una de las tantas veces que Job habló con amargura. Dice Job, capítulo 7, versículo 11. Se lo voy a leer también en la Nueva Versión Internacional. Dice, por lo que a mí toca, no guardaré silencio. La angustia de mi alma me lleva a hablar. La amargura en que vivo me obliga a protestar. Escuche lo que dice Job. En lo que a mí toca, pues yo no me voy a quedar callado. Alguien tiene que saber lo que yo estoy sintiendo. Alguien tiene que escucharme. Con alguien tengo que desahogarme. Y decía un hermano, jocosamente, que él escuchó como en una ocasión un psicólogo le recomendaba a alguien que cuando él sintiera esos deseos de hablar y de desahogar la amargura que tenía en su corazón, esperara que estuviera la casa vacía, se arrodillara frente al sillón o frente al mueble ese que nosotros tenemos y que descargara toda su amargura allí. Y este hermano decía, uy, yo no me sentaría en ese mueble porque ya está contaminado de amargura. Dios sabe, hermanos, que cuando hay amargura en nuestros corazones, nosotros vamos a hablar. Job lo experimentó. Y escuche, Job por mucho sobrepasa la espiritualidad de cualquiera de nosotros. Por mucho. Porque Dios dice que era un hombre recto. Eso no lo dice ningún comentarista. Eso no me lo inventé yo. Cuando usted lee Job 1:1 en adelante, es Dios hablando con Satanás. Y es Dios quien presenta a Job. Y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas son las cualidades de Job. Pero escuche, no importa quiénes seamos, siempre vamos a estar expuestos a cualquier pecado. Y en este caso al pecado de la amargura.
Y Job lo experimentó. Incluso Job utiliza una palabra que en la versión 60 no se encuentra. Job utiliza la palabra, porque la amargura en que vivo me obliga. Pregunta, ¿realmente estamos obligados a hablar? No, no estamos obligados a hablar. Pero cuando en nosotros hay raíces de amargura, nos sentimos obligados a hablar, a protestar. Pregunta, hermanos, ¿nos hemos sentido así? ¿Hemos experimentado lo mismo? ¿Que no tenemos por qué guardar silencio? ¿Que tenemos que desahogarnos? ¿Que tenemos que hablar? ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros hemos buscado a alguien para descargar todo eso que tenemos retenido en nuestros corazones? ¿Cuántas veces, y esto es lo curioso, a las personas más cercanas, que son nuestra esposa, nuestro esposo y nuestros hijos, son los que terminan recibiendo toda esa descarga de amargura que llevamos dentro? Porque cuando es alguien de afuera, con el de afuera tenemos palabras más espirituales, ¿sí o no? Más altruistas, más intelectuales, más mansas, más afables y apacibles. Pero cuando es nuestra pareja y comienzan a preguntarnos, ¿pero por qué te sientes así? ¿Y cómo quiere que me sienta? ¿Y qué cree que yo? ¿Por qué así? Es curioso, ¿no?, que las personas que son más cercanas a nosotros son las que más sufren con nuestras raíces de amargura. Job experimentó amargura en su vida. Escuche, y experimentó amargura cuando estaba sufriendo injustamente. Porque Job, todo lo que estaba sufriendo, él no tenía culpa. Él no había hecho nada que mereciera sufrir todo lo que estaba pasando. Y es en esas situaciones, hermanos, cuando nosotros estamos sufriendo injusticias en contra nuestra, que comenzamos nosotros a experimentar amargura. Porque posiblemente cuando nosotros somos conscientes, sinceros y honestos, y sabemos que estamos recogiendo la cosecha de lo que hemos sembrado, es más fácil que lo asimilemos, que nos humillemos, que nos arrepintamos. Pero cuando estamos sufriendo por las malas decisiones de otros, o cuando estamos padeciendo injustamente, es cuando más somos nosotros tentados a experimentar la amargura. Es cuando más somos tentados. Job lo estaba experimentando. ¿Qué es lo que Dios quería que Job recordara? Que Dios es soberano. Hermanos, nunca se nos olvide, Dios es soberano. Y Dios actúa de formas en las que nosotros a veces no logramos entender sus propósitos. Pero Dios es soberano. Más adelante en el Nuevo Testamento, Dios permitió que nuevamente otra persona sufriera injustamente cosas más crueles que las que sufrió Job, para enseñarnos que sí se puede luchar contra las raíces de amargura en esa situación. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23, esa persona es nuestro Señor Jesús. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, no hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Esa es la nueva versión internacional. Escuche, Jesús no cometió jamás ningún pecado. Aunque de Job se dice que era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal, Job no era sin pecado. El único amártia, el sin pecado, es Jesús. Fue el único. Job no. Porque Job mismo declara que no hay hombre que nunca peque, que todos los hombres pecamos de alguna manera. Job mismo lo declara.
Jesús sufrió lo mismo que Job, con la diferencia que Jesús jamás pecó. Jamás pecó. ¿Y qué hizo Jesús cuando estaba sufriendo todo esto? No abrió su boca. Hermanos, ¿cuántas veces nos cuesta a nosotros no abrir la boca? Nos cuesta. Aunque nosotros tenemos más fuerza en la mandíbula para cerrar que para abrirla, parece que tuviera más fuerza el abrirla que el cerrarla, porque nos cuesta más tenerla cerrada. Cuando estamos experimentando una situación difícil, se hace difícil controlar la sin hueso. ¿Saben cuál es la sin hueso, no? La lengua. Esa no tiene hueso. Se nos hace difícil controlarla. Pero en Jesús nosotros podemos ver que sí es posible. Jesús sufrió injustamente y no abrió su boca. Cuando padecía, no amenazaba. Cuando comenzaron a vituperarlo, Él no contestó de la misma manera. ¿Qué hizo Jesús? Entregó todas las cosas al que juzga justamente. Hermanos, ¿es esa nuestra actitud cuando estamos padeciendo injustamente? Eso es lo que nosotros pensamos y sentimos cuando alguien nos está tratando con injusticia. ¿O estamos maquinando cómo vengarnos? Y a veces la venganza es sutil. No lo saludo. Ya nos vengamos. Cuando alguien nos hizo algo y decidimos no saludarlo, ya nos vengamos. Porque mi actitud le está demostrando que yo tengo algo allí guardado. Jesús no se vengaba. Jesús no experimentaba nada de eso. Y la palabra dice que para eso fuimos llamados. Para dos cosas. Una, para que padezcamos injustamente. Y dos, para que sigamos sus pasos. Así que de cualquier manera, por donde quiera que nosotros lo miremos, no tenemos justificación para amargarnos. No la hay. Esto, hermanos, es lo que significa 1 Corintios 15. Cuando Pablo dice, porque hermanos, les recuerdo el evangelio que les prediqué, el cual yo también les recibí, el cual sí retenéis. A veces nosotros pensamos que el evangelio consiste en haber oído, haber creído, habernos arrepentido, haber confesado el nombre de Jesús y habernos bautizado. Yo ya conozco el evangelio. El evangelio es vivirlo. El evangelio consistía en que Cristo sufriera injustamente y no devolviera mal por mal. Retener ese evangelio es hacer lo mismo que hizo Jesús. Por eso dice, sois salvos si retenéis el evangelio. No si retengo teológicamente, intelectualmente lo que significa, sino que si lo retengo en la práctica. Eso es vivir, hermanos, nosotros a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice. Hermanos, no sé lo que nos hayan hecho. Cada uno de nosotros sabe lo que cada uno ha experimentado. No sé cuántas injusticias hemos vivido. No sé cuántas cosas hemos padecido por las malas decisiones de otros, por las malas decisiones nuestras. No sé cuántas injusticias hemos sufrido. De cualquier manera, Dios dice que no hay razón para amargarnos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Miremos, hermanos, miremos hacia nuestros corazones, porque puede que se esté desarrollando una raíz de amargura. No sé, hermanos, si fue alguien de tu familia, si fue alguien cercano a ti, si fue un socio en tu negocio que te defraudó, si fue un hermano que te defraudó, si fue un hijo, si fue tu cónyuge, si fue un familiar. No hay razones, hermanos, para nosotros vivir en amargura. Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cristo nos dejó ejemplo para que cuando estemos pasando por estas situaciones, entreguemos esas cargas a Dios. Se las entreguemos a Él. Nosotros no somos tan fuertes para sobrellevarlas. Somos débiles, somos frágiles. Dios es fuerte. Dios puede sobrellevar nuestras cargas. Y por eso dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, hay otro peligro de la amargura y es que la envidia nos puede llevar a desarrollar amargura. La envidia. Y en este mes es donde más amargura se despierta. Porque hay mucha gente que pasa y de pronto tenía su casa bien arregladita, las luces bien bonitas, la invitaron a otra casa
y resulta que vio esa casa mejor arreglada que la suya. Y paradójicamente, las personas son conocidas. El esposo del uno y el esposo de la otra trabajan en el mismo lugar y reciben el mismo sueldo, y la persona dice, bueno, ¿y este de dónde saca todo esto? Ganan el mismo sueldo, trabajan en el mismo lugar, ¿por qué este tiene más que yo? Los hijos experimentan amargura, porque ellos salen y ven cómo sus compañeros están estrenando, que este es el mes del estreno, se visten de una forma en la cual durante todo el año no se habían vestido, ven a sus amiguitos y llegan con ese espíritu de envidia y amargura a la casa a hacerle reclamo a los padres. Y es ahí donde ese villancico, me perdonan que cite un villancico aquí, ese villancico, sáquelo en ese momento. Cuando le diga, mamá, ¿dónde están los regalos? El niño no los trajo. Con esa usted se deshace. El niño no los trajo. Hermanos, ¿cuánta amargura se puede experimentar por la envidia? ¿Cuánta amargura nosotros a veces permitimos que comience a generarse en nuestros corazones cuando vemos que otros son bendecidos y nosotros no? Miren, en 1 Samuel, capítulo 18, tenemos nosotros una historia, la historia de Saúl y David. Y mire lo que sucedió en esta historia. 1 Samuel 18, versículo 6 al versículo 11. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David se le evadió 2 veces. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué Saúl comenzó a experimentar amargura? ¿Por qué Saúl comenzó a experimentar envidia? ¿Fue acaso que David había contratado un grupo de música y les había dicho, vea, como me perdonan que vuelva a citar otra cosa, ¿no? Como la política hoy en día. Mire, vea, voten por mí que cuando yo esté en el puesto, ustedes son los primeros que van a recibir una tajada. Como dicen en el Congreso, ¿no? Y estas sí son frases de ellos, por eso las cito, le vamos a untar la mermelada también a usted. No, David no hizo eso. David, a su propia manera de conducirse, a su propia forma de ser, como decimos nosotros, a puro pulso, halló gracia delante de Dios y gracia delante de los hombres. David no buscó esta gracia. David no buscó ser homenajeado. Fue Dios quien lo permitió. Y ahora Saúl no es capaz de asimilar que Dios también puede bendecir a otros. A un muchachito, porque es que estamos hablando de Saúl, un hombre ya de edad, un hombre ya con años, que había sido rey sobre Israel, que había sido un hombre prominente en Israel. Y ahora está viendo un muchachito, 17 años, que podría haber sido no su hijo, sino su nieto, porque incluso Jonatán era mayor que David. Jonatán ya era un hombre de guerra. Y ahora Saúl tiene envidia de lo que Dios está haciendo con este hombre, David. La envidia, hermanos, nos puede llevar a nosotros a experimentar la amargura. Y esto se ve en todos los niveles. En los niveles seculares, en los niveles familiares
y en el nivel de iglesia también. En su trabajo, cuando usted es promovido a un puesto y otra persona que llevaba más años que usted no es promovida y usted recientemente llega y aún en su juventud es promovido, eso despierta la envidia. Eso despierta la envidia. Así que nosotros debemos estar alertas, hermanos, de no permitir que la envidia logre comenzar a dejar semillas en nuestros corazones. No sea que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué pasó con Saúl? Dejó de alcanzar la gracia de Dios. Porque la palabra gracia significa en este caso la bendición y la provisión y la protección de Dios. ¿Saben qué fue lo que le pasó a Saúl? Un espíritu malo de parte de Dios. Y voy a hacer la aclaración. Dios no manda espíritus malos porque Dios no es malo. Esos espíritus malos Dios permite que entren en las personas. En este caso permitió que entrara en el corazón de Saúl. Porque la palabra no puede contradecirse. Todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Dios permitió que este espíritu entrara en el corazón de Saúl y afectara su razonamiento. Miren, una enseñanza que nosotros tenemos fue lo que sucedió en Mateo 28, para que veamos que aún los espíritus malos y los demonios están bajo el poder soberano de Dios. En Mateo 28 tenemos esta historia, y no sé cuántas veces, 8:28, perdón, no sé cuántas veces hemos citado este pasaje. Yo les dije que algún día íbamos a meditar sobre él. Hoy vamos a tocar solamente un puntico. Mateo 8:28 es la historia que nosotros tenemos de los endemoniados gadarenos, no ganaderos, sino gadarenos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo, o sea, estaba por ese lugar un hato son 2000 cerdos. Si usted no sabe lo que significa un hato, son 2000 o más de 2000 cerdos. 2000 cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Los demonios no tienen derecho ni siquiera de poder meterse en un animal. Es con el permiso de Dios. Y en este caso era Dios hecho carne, Jesús presente, a quien le están diciendo: Señor, si nos vas a echar, no nos envíes al abismo. Y la palabra abismo es algo que aparece en Judas y en Primera de Pedro, que es el lugar donde están los espíritus encarcelados. No nos envíes a ese lugar, permítenos entrar en los cerdos. Y el Señor se los permitió. En este caso de Saúl, Dios permitió que un espíritu malo entrara en Saúl. ¿A qué punto, hermanos, llevó este espíritu malo a Saúl? A actuar como un animal irracional. Porque nadie en sus 5 sentidos es capaz de lanzarle una lanza a un joven que lo único que ha hecho es ayudarlo y hacerle bien. Nadie en sus 5 sentidos. Cuando nosotros atentamos contra alguien que nos ha hecho bien, estamos actuando irracionalmente. Cuando un hijo actúa contra sus padres, está actuando irracionalmente. Saúl estaba actuando como un animal, porque la amargura nos lleva a actuar de esa manera. Mírenlo en este pasaje, Salmo 73, 21. Y ahorita lo vamos a ver más adelante para ir terminando en otro pasaje. Santiago, capítulo 73, versículo 21, dice la palabra de Dios: Dios mío, yo estuve muy afligido, me sentí muy amargado, he sido muy testarudo, me he portado mal contigo, me he portado como una bestia. Miren, eso no lo digo yo. Es David quien en su sinceridad con Dios está reconociendo que él estaba actuando como un
animal. Porque la amargura nos lleva a actuar como animales, a atentar contra los que nos rodean. ¿Usted no ha visto que cuando un animalito está herido, especialmente un perrito, usted lo encuentra en la calle y lo han golpeado, usted lo quiere ayudar y ¿qué hace el perro? Tirar a morder. Esa es su naturaleza. No le podemos pedir al animal que no lo haga, es su naturaleza. Pero nosotros tenemos otra naturaleza. Si realmente somos hijos de Dios, debemos manifestar esa nueva naturaleza, la naturaleza de la oveja. La oveja no muerde, o por lo menos no muerde la mano de los que la están pastoreando. Los cabritos sí. Los cabritos son más salvajes que las ovejas. Por eso los cabritos se saltan los linderos, se saltan las trancas, les gusta andar en los montes. Nosotros tenemos una nueva naturaleza. No podemos actuar como bestias, como animales. Y esto es lo mismo que nos dice Santiago capítulo 3, versículo 13 al 16. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y note que está hablando de la sabiduría. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos, ¿cómo? Amargos. Guarde eso en el disco duro. Amargos. No es, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, ahorita se disfraza de sabiduría, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. No lo digo yo, lo dice la palabra. Hermano, ¿usted me está diciendo animal? No. No. De ninguna manera. Aunque a veces se me chispotean frases, pero créanme que de ninguna manera quiero faltarle respeto a ninguno de ustedes. Simplemente quiero que nosotros entendamos cómo ve Dios los celos amargos en el corazón de un hijo suyo. Lo ve como un ser que está actuando no con la nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo, sino con una naturaleza terrenal, animal, y la otra yo creo que es un poco más fuerte, ¿no? Diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Escuche, hermano, la amargura se disfraza de sabiduría muchas veces. Y entonces nosotros comenzamos a decir, es que uno tiene que ser malicioso. Uno tiene que ya empezar a coger escarmiento, decimos nosotros. ¿Sí o no? O me perdonan esta frase popular, secular, posiblemente hasta vulgar. Al perro lo capan una sola vez. A veces nosotros pensamos así. No, Dios nos dice que nosotros no debemos pensar así. Porque cuando pensamos así, estamos pensando como animales, como terrenales. Y nos parecemos más al diablo que a Jesús. Nos parecemos más al diablo que a Jesús. De ninguna manera Dios quiere que nosotros actuemos así. ¿Por qué David sí pudo resistir esa tentación de amargarse y Saúl no? Porque en Saúl comenzó a desarrollarse un espíritu de envidia, en David no. Incluso cuando Dios unge a David para que sea rey, David no fue a quitarle el reino. David esperó a que Dios lo moviera de su lugar. Dios esperó a que lo moviera. David esperó a que Dios lo moviera. Pasaron 10 años ahí sentado, esperando, hasta que Dios decidió mover a Saúl. Incluso cuando muere Saúl, había tanto amor en David. No había ni una pizca de amargura y resentimiento en su corazón, que David compuso un cántico para Jonatán y Saúl. ¿Cómo han caído los valientes?, comenzó a cantar David. ¿Actuamos nosotros así? O cuando alguien nos ha hecho algo que nos ha producido amargura, que nos ha hecho sentir mal, que nos ha afligido injustamente, y luego lo vemos caer, ¿cantamos como Saúl? O viene la frase, yo sabía que tarde o temprano le iba a pasar. Hermanos,
no podemos permitir que ninguna raíz de amargura penetre en nuestros corazones. Y yo sé que nosotros muchas veces nos sentimos mal cuando alguien nos hace algo malo. Pero ¿cuántas veces nos sentimos mal por estar amargados? Porque es un pecado, hermanos. La amargura es un pecado. ¿Cuántos sentimos realmente que estamos pecando contra Dios cuando estamos amargados? Pocas veces lo experimentamos. Por eso decía al principio de estas meditaciones, tenemos que ser teológicos, doctrinales y honestos. Porque a veces somos teológicos y doctrinales, pero no honestos. Sabemos qué dice la palabra, pero no somos honestos para vivir lo que dice la palabra. Si Dios le llama un pecado, nosotros debemos verlo como pecado. En conclusión, hermanos, no minimicemos el poder destructivo de la amargura. No lo minimicemos, hermanos. No pasemos por alto cuando nosotros estemos experimentando algún sentimiento de enojo, de rencor, de discordia, de contención o de celo. No lo minimicemos. No seamos presuntuosos, creyendo que nosotros podemos vivir con enojos, vivir con rencores, vivir con celos, vivir con envidias y aún así tener una buena relación con Dios. No presumamos de algo que no es verdad. Porque la palabra dice, no sea que os estorbe. Una raíz de amargura nos estorba. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón limpio, para que sin ira y sin contienda levantemos manos santas a Dios, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Una raíz de amargura estorba nuestras oraciones. Y si nosotros creemos que todo lo que pasa en nuestras vidas pasa por el poder de Dios, y si contextualizamos que el poder de Dios nosotros lo encontramos en la oración, hermano, ¿cuántas veces el poder de Dios no se ha manifestado en nosotros porque la raíz de amargura que hay en nuestros corazones está estorbando nuestras oraciones? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que Él les bendiga, hermanos.